Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? A través del tiempo he escuchado a personas que me han preguntado, ¿cómo puedo yo conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo le he contestado sinceramente, bueno, realmente yo no lo sé. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, lo que yo sí sé, cuál es la voluntad de Dios para los hombres, y es porque la palabra de Dios me lo enseña. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre para que le adorara eternamente, para que alabara su nombre por toda la eternidad, para que disfrutara de su presencia. De eso se trata el propósito de la creación del hombre. De manera que lo primero que nosotros debemos entender si damos pasos claros acerca de cómo debemos comenzar agradando a Dios es entregando nuestra vida a Él. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 17. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. La palabra de Dios nos dice precisamente que el primer paso que nosotros necesitamos dar para poder estar en la voluntad y en los propósitos de Dios es venir a Jesucristo, a su amado Hijo, en arrepentimiento y fe, entregando nuestra vida a Él, pidiéndole perdón, sometiéndonos a su voluntad, pidiéndole que ponga fe en nosotros para agradarle, para caminar en sus preceptos, en sus mandamientos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que necesitamos dar este primer paso. Para poder agradar a Dios y caminar en su voluntad, lo primero que debemos hacer es someternos a Él a través de su amado Hijo Jesucristo. Ese es el primer paso. En el libro de Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios a Él le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos creer en Jesucristo, necesitamos confesarlo con nuestros labios, para que entonces nosotros, a través del puente, a través del medio que Dios nos ha dejado, que es Jesucristo, podamos tener reconciliación con Dios. Ahora mismo está quebrantada esa relación y esa comunión. Los hombres no pueden relacionarse directamente por ellos mismos con Dios. No pueden, esto no es posible. Si fuese posible, Cristo no hubiera venido a la tierra, ni hubiese tenido que pagar el precio tan fuerte que Él tuvo que pagar para reconciliarnos con Dios. De manera que el primer paso es venir a Dios a través de Jesucristo y caminar en sus propósitos, en su voluntad, en sus mandamientos, a través de su palabra. Ese es el primer paso. Ahora, lo segundo que nosotros debemos hacer es, habiendo dado este paso, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, inmediatamente nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, entonces nosotros somos hijos adoptados de Dios. Eso es lo que nos enseña Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Una vez venimos a Jesucristo, entonces somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el próximo paso luego de ser hijos de Dios? Bueno, somos nueva criatura, dice 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios, al venir a Jesucristo, inclina nuestro corazón hacia Él. Ahora pone prioridades, pone un nuevo corazón que ahora se inclina, anhela hacer su voluntad, caminar en sus propósitos, agradarle, obedecer sus mandamientos. Luego de que nosotros somos esa nueva criatura, esa regeneración en nuestra vida, ese nuevo nacimiento, entonces nosotros somos llamados, como dice Efesios capítulo 1, ¿a qué? A caminar en santidad. Fuimos llamados, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para nuestra santificación. De eso se trata ahora nuestra vida. Este es el próximo paso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Una vez creímos en Jesucristo, pusimos la zapata, pusimos la base, pusimos el fundamento. El próximo paso ahora es edificar sobre ese fundamento. ¿Y cómo edificamos? A través de una vida de santidad, caminando en santidad,
porque es la única manera en cómo podemos relacionarnos con nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá. Sin santidad no podemos ver a Dios, no podemos relacionarnos con Él, no podemos caminar con Él. El próximo paso que debemos hacer es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1. No podemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el próximo paso, es caminar en su voluntad, es obedecer sus mandamientos, es autonegarnos a nosotros mismos, es no satisfacer ni vivir satisfaciendo nuestros deseos y voluntad pecaminosa, sino muriendo a nosotros mismos para que Cristo sea exaltado y caminemos en su voluntad. Luego, el próximo paso que estemos haciendo es conformando nuestra mente para que Cristo sea moldeado en nuestras vidas. De eso se trata. Cuando no nos conformamos a este mundo, estamos siendo transformados a la voluntad de Dios. Ese es el propósito que nos enseña Romanos capítulo 8. Dios está haciendo que todas las cosas en nuestras vidas redunden ¿para qué? No solamente para que Él sea exaltado, sino para que nuestra vida sea de día en día siendo conformadas a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito de nuestro tiempo aquí en la tierra. Nuestra existencia aquí en la tierra es mostrar a Jesucristo como el puente que nos lleva hacia Dios a través del amor que nosotros mostramos, a través de la manera que nosotros vivimos, a través de cómo nosotros damos testimonio de ese cambio, de esa transformación que Jesucristo está obrando en nosotros, para que nosotros podamos hablar a los demás a través no solo de nuestros labios, sino de nuestra manera de vivir. De eso se trata. Todo este es el proceso. La voluntad de Dios es que tú te comuniques con Él, que tú intimides con Él, que tú, como dice el Salmo capítulo 37, versículo 4, que tú te deleites a sí mismo en Jehová y deleitándote en Jehová, tú vas cada día a ir agradándole y haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Y Dios te va a ir conformando cada día más a su propósito. Es a través de la oración, es a través del estudio y meditación de la palabra que nosotros nos relacionamos íntimamente con Dios. Nos vamos pareciendo cada vez más a Jesucristo. Estamos conociendo más la voluntad de Dios para nuestra vida. No podemos conocer a alguien con quien no tenemos una íntima comunión o relación con Él. De manera que cuando nosotros tenemos estos pasos en nuestras vidas, estamos caminando en la voluntad de Dios. Y Dios nos irá revelando sus propósitos en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Pero necesitamos agotar este proceso. Solo sometiéndonos a la voluntad de Dios, agradándole con nuestras vidas, procurando serle fiel, íntegro, obedeciendo sus mandamientos, estando en sus preceptos, Dios nos revelará de día en día su voluntad. Así que ven a Cristo, pídele que te muestre cada día sus propósitos, que ponga fe en ti para agradarle, para andar en sus caminos, para hacer su voluntad. Dios te guiará a través de su palabra y te mostrará aquello que Él quiere para tu vida. Pero necesitas venir a Jesucristo y necesitas caminar en su voluntad. Que Dios te bendiga.